Bonos del Estado. La venta de bonos del Estado es una manera de recaudar fondos para pagar por bienes y servicios cuyos costes no están cubiertos por la recaudación de impuestos. La venta de bonos es simplemente un préstamo de dinero que se pagará con futuras recaudaciones. Los bonos del Estado pueden suponer una fuente de confusión bajo su otro nombre, la deuda nacional. Estos bonos, al igual que todos los bonos, son, de hecho, una deuda, pero el significado económico de una cantidad determinada de deuda puede variar en gran medida según las circunstancias. Es algo que es tan cierto para el gobierno como lo es para los individuos. Lo que representaría una deuda enorme para un trabajador de una fábrica puede que sea insignificante para un millonario que puede pagarla en su totalidad cuando lo desee. Debido a que los países crecen económicamente a lo largo de los años, una deuda que era aplastante cuando el ingreso nacional era bajo puede llegar a ser totalmente razonable en un periodo posterior, cuando el ingreso nacional sea mucho más alto. Es por eso que, aunque la deuda nacional de Estados Unidos alcanzó una cifra récord en 2004, era de solo el 37% del PIB, mientras que una deuda mucho menor, una década atrás, suponía un porcentaje más alto del PIB en 1994, y en 1945, la deuda nacional de Estados Unidos era de más del 100% del PIB. En 2007, la deuda nacional de Japón era de más del 150% de su PIB. Al igual que otros datos estadísticos, la deuda nacional tiende a crecer en el tiempo a medida que la población y el ingreso nacional aumentan, y a medida que la inflación hace que un número determinado de dólares representen cantidades menores de riqueza real u obligaciones reales. Esto ofrece oportunidades políticas a los críticos de cualquier partido que esté en el poder para denunciar su acumulación récord de deudas que deberán pagar las futuras generaciones. Dependiendo de las circunstancias específicas de un país en particular, en un momento concreto, esto puede ser una razón para preocuparse seriamente, pero quizá las críticas simplemente sean parte del teatro político. Las deudas nacionales deben ser comparadas no solo con la producción nacional o con el ingreso nacional, sino también con las alternativas con las que se enfrenta un país en un momento determinado. Por ejemplo, la deuda federal de Estados Unidos en 1945 era de 258.000 millones de dólares en un momento en que el ingreso nacional era de 182.000 millones de dólares. En otras palabras, la deuda nacional era un 41% más alta que el ingreso nacional, como resultado de los inmensos costes que supusieron la participación en la Segunda Guerra Mundial. Los costes de no haber luchado contra los nazis o el Imperio de Japón fueron considerados mucho peores, hasta el punto de que la deuda nacional se vio como algo secundario en ese momento. Incluso en tiempos de paz, si las carreteras y los puentes están cayéndose debido a una falta de mantenimiento, esto no aparecerá en las estadísticas de la deuda nacional, pero sí es una pérdida que será transferida a la próxima generación, de la misma manera que ocurriría con el coste de la deuda nacional. Si los costes de las reparaciones son superados por sus beneficios, entonces emitir bonos gubernamentales para recaudar el dinero con el que reparar esta infraestructura tiene sentido, y puede que la carga sobre las futuras generaciones no sea mayor que si los bonos nunca hubiesen sido emitidos, aunque esta carga tome la forma de dinero prestado en lugar de infraestructura que se está viniendo abajo y que puede ser más peligrosa y más costosa de reparar para la próxima generación. Ya sea en tiempos de paz o de guerra, los gastos del gobierno pueden ser pagados a través de ingresos tributarios o mediante el dinero recibido por la venta de bonos gubernamentales. Cualquiera que sea el método que económicamente tenga más sentido, depende en parte de si el dinero se está gastando para un flujo actual de bienes y servicios, como la electricidad o el papel para las agencias del gobierno o la comida para las fuerzas militares, o si está siendo gastado para añadirlo a un capital acumulado, como pueden ser plantas hidroeléctricas o carreteras nacionales que serán usadas durante los años siguientes y por futuras generaciones. Endeudarse para crear inversiones a largo plazo tiene tanto sentido para el gobierno como endeudarse por encima de su ingreso anual para comprar una casa lo tiene para un individuo en particular. Por consiguiente, la gente que pide prestado más de lo que gana en un año para pagar por vivir de forma lujosa este año,
Simplemente está viviendo por encima de sus posibilidades y probablemente tenga serios problemas financieros en un futuro. El mismo principio se aplica si los gastos del gobierno son para beneficios actuales, cuyos costes serán pasados a las generaciones futuras. Algo que también se debe tener en cuenta al evaluar la deuda nacional es a quién o a quienes se les debe. Que un gobierno venda bonos a sus propios ciudadanos es algo muy diferente a venderlos a personas en otros países. La diferencia es que la deuda interna la tienen las mismas personas que son responsables de pagar los impuestos para recuperar el capital y pagar los intereses. Nos lo debemos a nosotros mismos, es una frase que algunas veces se usa para describir esta situación. Pero, cuando un porcentaje significativo de los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos es comprado por personas en Japón o China, entonces los propietarios de los bonos y los contribuyentes ya no son la misma población. Las generaciones futuras de japoneses o chinos podrán recibir riqueza de generaciones estadounidenses futuras. Para 2007, casi la mitad de la deuda federal de Estados Unidos, el 44%, estaba en manos extranjeras. Incluso cuando la deuda nacional está completamente en manos de ciudadanos del país que emitió los bonos, diferentes individuos tienen diversas cantidades de bonos y pagan impuestos en proporciones distintas. También depende mucho de cómo los miembros de generaciones futuras adquieran los bonos emitidos para la actual generación. Si la próxima generación simplemente hereda los bonos comprados por la actual generación, entonces heredarán tanto la deuda como la riqueza requerida para pagar la deuda, de manera que no habrá una carga neta que sea transferida de una generación a la próxima. Pero, sin embargo, si la generación anterior vende sus bonos a la generación más joven, ya sea de forma directa de individuo a individuo, o bien haciendo efectivos los bonos que el gobierno paga al emitir nuevos bonos, entonces, para la generación anterior, la carga de la deuda ha sido liquidada y pasada a la próxima generación. Las transacciones financieras y sus complicaciones no deben oscurecer lo que está sucediendo en términos de bienes y servicios reales. Cuando Estados Unidos luchó en la Segunda Guerra Mundial, la acumulación de una abultada deuda nacional no significó que los estadounidenses de esa época obtuvieran algo por nada en concepto de crédito. Los tanques, los bombarderos y otro equipamiento y suministros militares usados para luchar durante la guerra surgieron de la economía estadounidense de la época a expensas de determinados bienes de consumo que de otra manera hubiesen sido producidos por la industria. Estos costes no se pagaron con préstamos obtenidos de otras personas en otros países. Los consumidores estadounidenses simplemente consumieron una parte mucho más pequeña de la producción nacional. La guerra pudo haber sido pagada o bien aumentando los impuestos o vendiendo bonos. La combinación específica de formas de pagar por la guerra que fue utilizada no evitó que la generación de aquel entonces tuviese que sacrificar su estilo de vida para asumirla. La carga de tener que pagar por la Segunda Guerra Mundial se transfirió a la generación siguiente solo en el sentido de que la generación de la guerra pudo ser recompensada años después por su sacrificio con la venta de los bonos que ellos habían comprado durante la guerra. En realidad, la inflación en tiempos de guerra significó que el poder adquisitivo real de los bonos, cuando fueron hechos efectivos, no era tan alto como el poder adquisitivo usado para comprarlos durante la guerra. La generación de la Segunda Guerra Mundial tuvo que asumir de forma permanente las pérdidas que esto suponía. En general, la elección del gobierno de adquirir dinero a través de la recaudación de impuestos o la venta de bonos estatales no puede aliviar el peso económico sobre la población actual, a menos que el gobierno venda esos bonos a personas del extranjero. Sin embargo, incluso en ese caso, la población simplemente pospone esta carga. La opción puede ser más significativa políticamente para el gobierno mismo, ya que puede encontrar menos resistencia si no trata de subir los impuestos para cubrir todos sus gastos actuales y utiliza las ventas de bonos para complementar su recaudación tributaria. Esta comodidad del gobierno se convierte en la tentación de usar las ventas de bonos para cubrir gastos actuales en lugar de reservar estas ventas para cubrir gastos en proyectos a largo plazo. Gastar dinero y entregar beneficios a votantes actuales, pasando esos costes a aquellos que son muy jóvenes para votar, incluyendo a los que aún no han nacido, ofrece beneficios políticos evidentes a las personas que están en el poder.
Aunque los bonos del gobierno se pagan cuando llegan sus fechas de vencimiento, por lo general se emiten y se venden nuevos bonos, de manera que la deuda nacional simplemente es traspasada en lugar de ser cancelada, aunque en algunos periodos de la historia algunos países hayan pagado sus deudas nacionales en su totalidad. Esto no quiere decir que vender bonos del gobierno no tenga sus costes y riesgos. El coste para el gobierno incluye el interés que debe ser pagado sobre la deuda nacional. El coste más importante para la economía es la absorción de fondos de inversión por parte del gobierno, que de otra manera hubiesen sido dirigidos al sector privado, donde hubiesen aumentado la productividad y el empleo. Cuando la deuda nacional alcanza un tamaño tal que los inversores comienzan a preocuparse por la capacidad de traspasarla una vez venzan los bonos estatales, sin aumentar las tasas de interés para atraer a los compradores necesarios, esto puede llevar a crear expectativas en el sentido de que tasas de interés más altas inhiban inversiones futuras, una expectativa que puede inhibir, a su vez y de forma inmediata, las inversiones actuales. Las tasas de interés creciente para los bonos del gobierno tienden a afectar a otras tasas de interés, que también aumentan, debido a la competencia por fondos de inversión en los mercados financieros, y eso, por su parte, tiende a reducir tanto el crédito como la demanda agregada de la que depende una prosperidad sostenida. El calibre de estos peligros depende del tamaño de la deuda nacional, no de forma absoluta, sino relativa al ingreso nacional. Los gestores profesionales y los inversores saben esto y es poco probable que les entre el pánico cuando la deuda nacional alcance una cifra récord, si es que esta no es una deuda grande en comparación con el tamaño de la economía. Es por eso que, pese a toda la retórica política sobre los déficits presupuestarios del gobierno de Estados Unidos y la creciente deuda nacional creada a comienzos del siglo XXI, el distinguido economista Michael Baskin pudo decir en 2004, Wall Street bostezó cuando las proyecciones del déficit se dispararon. Los gestores fueron justificados cuando el tamaño del déficit en 2005 cayó por debajo de los niveles de 2004. The New York Times informó. La gran sorpresa ha venido de las recaudaciones tributarias, que son casi 15 puntos porcentuales más altas que en 2004. Las recaudaciones por el impuesto sobre sociedades se han disparado en un 40% tras haber languidecido durante 4 años, y las recaudaciones por el impuesto sobre la renta individual también han subido. La sorpresa está en quien observa. No había nada sin precedentes respecto al aumento de las recaudaciones tributarias sin un aumento en las tasas impositivas. De hecho, en varias ocasiones y lugares ha habido aumentos en las recaudaciones tributarias tras recortes en las tasas impositivas. El recorte de 1997 en las tasas impositivas sobre los rendimientos de capital, mencionado anteriormente, fue solo un ejemplo. Mientras que los recortes en los impuestos sobre la renta de comienzos de la década de 1980 han sido, en ocasiones, considerados los culpables de haber incrementado los déficits federales en esa década. Las recaudaciones tributarias durante cada año de la década de 1980 fueron más altas que todos los años anteriores en la historia del país. El gasto federal simplemente creció de forma más rápida que las recaudaciones fiscales. 2 décadas atrás, los recortes de impuestos de la presidencia de Kennedy también aumentaron las recaudaciones. Lo mismo sucedió durante el siglo XIX cuando los principados alemanes a lo largo del río Rin acordaron reducir las tasas de peaje que se cobraban a los barcos que pasaban por sus territorios en ese río. Aunque los peajes bajaron, estas tasas más bajas atrajeron tal cantidad de tráfico al río que las recaudaciones por peajes aumentaron. Lo que realmente sucederá con las recaudaciones tributarias en respuesta a una reducción de las tasas impositivas depende de muchos factores, incluyendo cuánto sean reducidas las tasas y qué receptivo sea el público a los cambios en los incentivos. En última instancia, es una pregunta empírica cuya respuesta solo podrá ser conocida a posteriori. Sin embargo, más allá de lo mucho que se ha afirmado por los medios y los políticos, no es cierto que la única forma de reducir un déficit sea aumentando las tasas impositivas o reduciendo los gastos. En una economía en crecimiento, el simple hecho de evitar que el gasto aumente más rápidamente que la creciente recaudación tributaria puede reducir el déficit.
En algunos casos, cuando la reducción de la tasa impositiva impulsa un crecimiento económico más acelerado a través de sus efectos en el cambio de comportamiento de las personas, el déficit puede ser reducido más rápidamente. Pero la medida en que esto sea veraz en circunstancias particulares solo puede descubrirse después de que haya acaecido. Los déficits anuales, al igual que la deuda nacional a la que contribuyen, pueden verse en perspectiva al compararlos con la producción nacional o PIB. Para 2007, por ejemplo, la deuda nacional del Reino Unido era del 47% de su PIB, mientras que la de Estados Unidos era del 63% y la de Japón era del 171% del PIB. Mientras que el tamaño absoluto de la deuda nacional puede exagerar los riesgos para la economía bajo algunas condiciones, también puede subestimar los riesgos en otras circunstancias. Cuando el gobierno tiene responsabilidades financieras en el horizonte cercano, pero que aún no son parte del presupuesto oficial, entonces la deuda nacional oficial puede ser considerablemente menor de lo que el gobierno tenga que pagar. Por ejemplo, después de las crisis financieras a comienzos del siglo XXI en Estados Unidos, tanto la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Federal de Vivienda tenían mucho menos dinero en efectivo del que se suponía que debían tener en proporción a las cuentas bancarias e hipotecas, respectivamente, que debían garantizar. A medida que aumentó el número de bancos que comenzaron a quebrar y que más hipotecas entraron en situación de morosidad, era solo cuestión de tiempo el hecho de que ambas agencias se dirigieran al Tesoro Federal para pedir más dinero. Pero cualquier petición como esta es muy poco probable que se responda antes de una elección, ya que si el Departamento del Tesoro rellenara las arcas de estos dos organismos estaría aumentando la deuda nacional, creando problemas políticos en tiempos de elecciones. Fue por eso que, en noviembre de 2009, The Wall Street Journal apuntó que las reservas de capital de la Administración Federal de Vivienda cayeron a niveles críticos, aumentando así la posibilidad de que la agencia, finalmente, requiriese un rescate por parte de los contribuyentes. Pero, hasta que ese rescate ocurra, la responsabilidad financiera del gobierno no formará parte del déficit federal oficial. Aún así, es políticamente imposible para cualquier administración permitir a la Administración Federal de Vivienda entrar en demora en sus garantías sobre hipotecas, así que esta responsabilidad financiera es tan real como cualquier otra que está incluida en la deuda nacional oficial. De igual manera, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos tenía, en septiembre de 2009, $10,000 millones disponibles para cubrir las cuentas bancarias que había asegurado, menos de un quinto de lo que se suponía debía tener en efectivo para devolver los billones de dólares en cuentas bancarias aseguradas por la corporación. Debido a que el gobierno mismo estimó que las quiebras bancarias en los próximos años costarían a la corporación $100,000 millones, 10 veces más la cantidad de dinero que tenía, era solo cuestión de tiempo antes de que la corporación tuviera que pedir dinero al Tesoro Federal, ya que ninguna administración se atrevería a dejar que los ahorros de toda la vida de las personas se viesen destruidos estando asegurados por el gobierno. Al tener que pedirles a los bancos que paguen las primas de sus seguros varios años por adelantado, la corporación ha pospuesto el día del juicio, retrasando de esta manera el momento en que un rescate federal pueda requerirse y así sea añadido al déficit oficial. Cuando la deuda nacional de Estados Unidos creció hasta casi $12 billones en 2009, el 83% del PIB, y parecía que iba a llegar a más del 90% en los años siguientes, según estimaciones oficiales, Wall Street ya no estaba bostezando, como el profesor Baskin había dicho 5 años antes, cuando el déficit alcanzó una suma récord. Una cosa es tener una deuda nacional tan grande como el PIB, o mayor, al final de una guerra importante, considerando que el regreso de la paz lleva a una drástica reducción en el gasto militar y presenta una oportunidad para comenzar a pagar la deuda nacional en los años siguientes. Otra muy distinta es tener una deuda nacional de esa índole en tiempos de paz que se presenta con opciones más desalentadoras, ya que no existe indicación de que el gasto público se reduzca, como ocurre al final de una guerra.